Buenos días, hermano. En primer lugar, me gustaría presentarme. Me llamo Diego Santiago y pertenezco a la Iglesia Evangélica Puerta del Cielo. En esta mañana me gustaría compartir la asignatura de Historia del Cristianismo, Cristianismo 1, que se basa en la historia de la Iglesia. Me gustaría hacer una oración para presentar este momento delante del Señor, para que el Señor nos ayude a entender un poco más la historia de la Iglesia, para que nos dé la capacidad y la lucidez de poder entender su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta hora. Te rogamos, Señor, que tú nos bendiga y nos dé la capacidad y la lucidez de poder entender y comprender, Dios mío, la historia de tu Iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, y queremos que tú en estos momentos te quedes con nosotros y nos ayudes, Señor, en esta mañana a entender tu santa palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Como he dicho, hermano, la asignatura del cristianismo, la historia de la Iglesia cristiana, en el primer periodo de la Iglesia abarca desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan, un periodo donde vamos a ver ciertos momentos de la Iglesia, cómo se va a ir desarrollando y engrandeciéndose la Iglesia, que empieza primeramente con la Iglesia apostólica. La Iglesia apostólica donde el mismo Jesús, de sus labios, llama a 12 hombres. Me vaya a permitir que comparta un texto con vosotros, y en Mateo, capítulo 10, versículos 1 y 2. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por su sobrenombre Tadeo; Simón el cananita; y Judas Iscariote, que también fue quien lo entregó. Estos 12 hombres que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde nace el periodo de la Iglesia apostólica. Pero dentro de ese periodo de la Iglesia también van a nacer un principio de la Iglesia donde se reconoce como la Iglesia Pentecostés. La Iglesia Pentecostés nace, como nos dice las Escrituras, es el día de Pentecostés. La Iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Cuando Jesús resucita, 50 años después, Dios ya le había mandado a los 12 discípulos que se fueran a un lugar donde ellos iban a recibir el Espíritu Santo en un aposento alto. La iglesia comenzó en Jerusalén y su extensión por sus alrededores durante su primer año de historia. El primer año de historia de la iglesia fue por los alrededores de Jerusalén. Allí se movieron nuestro Señor Jesucristo con sus 12 discípulos predicando el Evangelio. Después de que todos los miembros de la iglesia eran de raza judía y su idioma era el lenguaje hebrea. La escritura se leía en la sinagoga en el hebreo antiguo. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que después de que Alejandro Magno conquistara el Oriente Medio, el idioma griego se convirtió en la lengua principal en todos los países, conocido como el griego koiné. Es como una comparación con el idioma inglés, donde el inglés se habla en casi todo el mundo, ¿no? Pues esto es algo similar, ¿no?
Una iglesia que relativamente era pequeña en número, donde todos eran de una ciudad, de una raza, obediente por completo a la voluntad de su Señor, ascendido, y en comunión con el Espíritu de Dios. Quiero resaltar dos detalles que quiero aquí señalar, y es que ellos estaban completamente en una obediencia al Señor y en una comunión con el Espíritu de Dios. No le hacía falta mucho gobierno. Los 12 apóstoles administraban este gobierno como un cuerpo. Al principio, la teología o creencia de lo que se creía en aquel entonces, en los comienzos del primer año de la iglesia, vamos a ver la teología o creencia de la iglesia era simple, ¿no? Aunque el apóstol Pablo, a quien va a desarrollar más tarde todo lo que es la teología de la palabra, todo lo que es en cuanto al pecado, en cuanto al viejo hombre, en cuanto al nuevo hombre, en cuanto a la resurrección, en cuanto a todo, la palabra nos enseña, es el apóstol Pablo es quien va a desarrollar todos estos temas. Pero en estos momentos que estamos compartiendo, en estos comienzos de la iglesia, había tres creencias de fe que era evidente, ¿no? Está evidente en las escrituras, está en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y es que había desarrollado más tarde, ¿no? Aunque hay que considerar tres esenciales. El carácter mesiánico de Jesús. Israel esperaba al Mesías, es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías, y ellos esperaban al Mesías. El Cristo que por un largo tiempo esperó Israel y que todavía sigue esperando, ¿no?, al Mesías. Pero ellos creían, ¿no? Era evidente esta creencia que se estaba dando en el primer siglo, los primeros comienzos de la iglesia, de que Jesús debía de venir como Mesías, que iba a reinar y que ahora reina en el reino invisible en el cielo, y que cada miembro de la iglesia debe lealtad personal, reverencia y obediencia. Esta creencia del carácter mesiánico de Jesús está implícito en los libros sinópticos, como he comentado. Era una creencia que hoy en Israel todavía es evidente, es patente, todavía esperan al Mesías. Otra de las características se consideraba como creencia era la resurrección de Jesús. El mismo Jesús hablaba una y otra vez, por activa y pasiva, de la muerte y resurrección de su vida, ¿no? Y esto era evidente en aquel momento, era evidente en aquel momento de la historia de la iglesia en que Jesús predicaba que él debía de morir, pero que al tercer día iba a resucitar. En otras palabras, que había sido crucificado, había resucitado de los muertos y que ahora vivía como la cabeza de su iglesia para no morir jamás, porque Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia, como las Escrituras bien nos enseñan. Pero hay otra tercera creencia de fe que se daba en aquel entonces, era la segunda venida de Jesús. Es decir, aquel que ascendió a los cielos a su debido tiempo, volverá a la tierra y reinará sobre su iglesia. Esta creencia era patente también en las Escrituras, en los libros de sinópticos, también en algunas cartas menciona la venida de Cristo, que Cristo viene. Y esto era patente en la iglesia del primer siglo.
¿no? Se predicaba, se anunciaba de que Cristo tenía que volver por segunda vez, ¿no? Las armas de la Iglesia, cuyo medio habría de llevar al mundo a los pies de Cristo, era ni más ni menos que era el testimonio de sus miembros. Esa era la arma potente, poderosa, que la primera iglesia, la iglesia de sus comienzos, los primeros comienzos de la iglesia, su arma más fuerte y poderosa era el testimonio de la iglesia misma. Cada miembro se convirtió en mensajero de Cristo y predicaba la palabra de Dios. A medida que el número se multiplicaba, aumentaban los testigos. El amor de Cristo ardía en el corazón de esta gente, hacía que también mostrara un amor hacia sus condiscípulos, una unidad de espíritu, un gozo en la comunión y especialmente un interés abnegado en los miembros necesitados de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué comienzo, querido hermano? Una iglesia unida, una iglesia que todos lo tenían en común, una iglesia ferviente, una iglesia con un testimonio intasable. Este acto de amor era por completo voluntario, no se hacía bajo la compulsión o la obligación de la ley, ni los pobres demandaban las propiedades de los ricos. Esta práctica se llevó a cabo con la esperanza del pronto regreso de Cristo, a cuya venida las posesiones terrenales ya no eran necesarias. Por eso dice las Escrituras que la iglesia, todo lo vendían y ponían lo que se vendía a los pies de los apóstoles, ¿no? Pero debo de decir también algo en cuanto a esto. Decir también que el experimento financiero fue un fracaso, que pronto abandonarán y que dejó a la iglesia madre en Jerusalén tan pobre que por espacio de tiempo se hicieron recolectas en el extranjero para su sustento, ¿verdad? Porque claro, como hemos dicho, como Cristo viene pronto, ya los valores materiales, las casas las vendían, se quedaban sin nada, el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles. Pues bueno, esto llegó a un momento en que la iglesia se quedó prácticamente sin sustento y hubo que hacer recolecta para ayudar a la iglesia madre, como dicen las cartas, ¿no? Como Pablo bien dice en las cartas. Hay que añadir que el propio sistema desarrolló sus propios males morales. Por ejemplo, el egoísmo que vemos implícito en Ananías y Zafira, ¿no? La iglesia pentecostal era poderosa en fe y testimonio, pura en su carácter, abundante en amor. Sin embargo, se originó un gran defecto: la falta de celos misioneros, cuya necesidad estimuló la severa persecución. Parece, hermano, como he comentado al principio, que la iglesia se movió predicando por sus alrededores. El Señor, recordáis, en Mateo, en el capítulo 20, creo, Él dice: y predicar y hacer discípulos y hacer a todos los lugares hasta el fin del mundo. Parece que Dios tiene que mover a la iglesia, porque ellos se movían en un terreno, en un círculo social conocido, porque donde ellos vivían, allí predicaban el evangelio, ¿no? Por Samaria, por Jerusalén. Pero parece que Dios tiene que despertar, tiene que mover
a esta iglesia a que cumpla la misión, cumpla lo que fue dicho en Mateo y predicar a todo el mundo. La expansión de la iglesia. ¿Cómo se desarrolló la expansión de la iglesia? ¿Cómo llegó a esa explosión donde la iglesia empieza a moverse por todos los lugares para que el evangelio llegue a todos los lugares del mundo? Veremos durante un tiempo que es desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. Vamos a ver un tiempo donde vamos a ver la iglesia cómo se expandió a través de la muerte de Esteban. Ahora entraremos en una época de la historia de la iglesia cristiana que, a pesar de ser brevedad, sí, ser corta, solo 15 años, es de suma importancia. En ese tiempo se decidió la cuestión de si el cristianismo debía permanecer como una secta judía o debía de llegar a ser una iglesia cuyas puertas estuvieran abiertas para todo el mundo. El evangelio, como he dicho, estaba limitado a la ciudad. Ellos predicaban solamente en sus alrededores, pero Dios había mandado, Jesús había mandado que había que predicar en todo el mundo. Entonces el evangelio estaba limitado a la ciudad de Jerusalén, a las aldeas de alrededores. El evangelio había que expandirlo sí o sí, porque Dios ya lo había mandado. En la iglesia de Jerusalén surgió unas quejas en el sentido de que la distribución de fondos para los pobres se descuidaban y las familias de los judíos y griegos estaban desatendidas. Los apóstoles decidieron que se eligiese una comisión de 7 hombres para este servicio, encabezado por Esteban, cuya visión del evangelio ya era más allá de Jerusalén. Vemos a un hombre como Esteban que ya tenía una visión, siendo judío, él ya tenía una visión más allá de Jerusalén, que había que predicar el evangelio fuera de Jerusalén, que el evangelio fuera alcanzado para todos los confines de la tierra. Él tenía una visión más allá de Jerusalén. En la lista de los 7 hombres asociados estaba la cometida, se encontraba también otro hombre fervoroso, un hombre lleno de fe, un hombre con una pasión del evangelio llamado Felipe. Felipe, que empezó a predicar a los samaritanos, liberándose de sus prejuicios judíos. Estableció una iglesia fuera del seno del judaísmo, puesto que los judíos no se juntaban ni podía hablar con los samaritanos. Pero Felipe, vemos un hombre que iba más allá de sus prejuicios. Él sabía que había que predicarle no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y este hombre lleno de fe y con una visión más allá del judaísmo, empieza a predicar en Samaria. La iglesia de Jerusalén, al enterarse de que en Samaria se había predicado el evangelio, mandaron una cometida encabezada por Pedro y Juan. Claro, imagínense, en Samaria, que no se llevan bien con los judíos, allí se ha predicado el evangelio y allí pues, había una conversión y se ha iniciado o se ha comenzado a levantar una iglesia y había que saber, había que averiguar qué es lo que había pasado allí. Entonces, pues la iglesia madre, Jerusalén, manda a Pedro y a Juan a supervisar aquello. ¿Qué es lo que había pasado en Samaria? En aquella iglesia aconteció algo maravilloso y extraordinario. Aquí se resucitó a Tabita o Dorcas y se hospedaron en casa de uno llamado Simón el Curtidor. Y fue allí
en casa de Simón el curtidor, donde Pedro tuvo una gran visión de un gran lienzo. La persecución que empezó con la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén se expandió por todas partes. El evangelio llegó a Antioquía, muchos abrazados en la fe en Cristo, de modo que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y gentiles adoraban juntos y disfrutando de los mismos privilegios. Gloria a Dios, hermanos. Darte cuenta, hermanos, que a través de la muerte de un hombre llamado Esteban se expandió el evangelio. Y a la vez que se estaba expandiendo el evangelio, veíamos, se acontecían grandes cosas, grandes maravillas, grandes milagros que hacía a través de sus discípulos el Señor, ¿no? Cómo resucitó a Tabita, cómo tuvo una visión, que ahora comentaremos, una visión Pedro, para romper con sus prejuicios, para romper que lo que el Señor le ha mandado es que predicara el evangelio no solo a judíos, sino también a gentiles. El evangelio llegó a Antioquía, muchos abrazaron la fe en Cristo, de modo que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y gentiles adoraban juntos, disfrutando de los mismos privilegios, como he comentado. Cuando la noticia de esta situación llegaron a Jerusalén, la iglesia madre se alarmó y envió un representante para examinar esta relación con los gentiles, y eligieron a un delegado llamado Bernabé. La iglesia de Antioquía se elevó de tal preeminencia que fue allí donde por primera vez los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Hermano, quería comentar también, como hemos dicho, la expansión de la iglesia, cómo se va desarrollando esa expansión a través de la muerte de Esteban, y cómo a la vez que se iba expandiendo el evangelio, iban convirtiéndose, ¿verdad?, la gente, y cómo Dios iba haciendo milagro tras milagro, ¿no? Pero vamos a hablar también de un acontecimiento también que ocurrió, la iglesia entre los gentiles, porque, como he comentado, ellos predicaban, los judíos le predicaban a los judíos, no le predicaban a los gentiles, pero gracias a la muerte de Esteban, que se expandió el evangelio, pudo llegar el evangelio a los gentiles. Y vamos a subrayar en estos momentos que ya hay una iglesia gentil, la iglesia entre los gentiles. Ya se ha levantado una iglesia en el pueblo gentil. Y hay un periodo de tiempo, desde el concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo, hasta que Pablo fue decapitado. Hemos hablado de la expansión de la iglesia desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén, y ahora vamos a hablar desde el concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo. Durante aquellos años, 3 líderes se destacaron con prominencia en la iglesia: el principal, el apóstol San Pablo; el viajero incansable; el obrero indómito; el fundador de la iglesia, eminente teólogo; el apóstol Pedro, cuyo nombre apenas aparece en los registros, pero que Pablo lo reconoce como una de las columnas de la iglesia. Digo nombre que apenas aparece porque una vez que se terminan los evangelios, quien ahí aparece como actor principal es Pablo, que es el que escribe todas las epístolas. La tradición nos cuenta que el apóstol Pedro tuvo por algún tiempo en Roma, encabezando una iglesia en esa ciudad, y murió allí como mártir alrededor del año 67 después de Cristo. El apóstol Santiago, un hermano, el más joven de nuestro Señor,
Jesucristo y cabeza de la Iglesia de Jerusalén. Era un fiel conservador de las costumbres judías que se le reconoce como líder entre los cristianos judíos. Lo asesinaron en el templo alrededor del año 62 después de Cristo. La historia de estos años, según aparece en los últimos 13 capítulos del libro de los Hechos, solo informa de las obras del apóstol Pablo. El primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, el Espíritu Santo apartó para este trabajo. El segundo viaje misionero, después del Concilio de Jerusalén, Pablo se separa de Bernabé, tomando a Silas como ayudante. Después de un breve periodo de descanso, Pablo empezó su tercer viaje misionero, acompañándole Priscila y Aquila. Pablo llegó a Berea, predicando el Evangelio, y se formó un alboroto por los judíos en Tesalónica. Pablo tenía que marcharse y Silas y Timoteo se quedaron allí. De acuerdo a su método de volver a visitar la iglesia, desde Efeso navegaron a Macedonia y visitó a Filipo, Tesalónica y Berea y Grecia. Al regresar, emprendió el viaje por las mismas rutas para hacer una visita al final a aquella iglesia, y luego emprendió de nuevo su viaje a Cesarea y subió a Jerusalén. De sus viajes misioneros, sus resultados más sobresalientes fueron la imponente iglesia de Efeso, dos de sus epístolas más importantes. Una de estas fue la iglesia de Roma, en la que exponían los principios del Evangelio, y la otra fue la de los Gálatas, dirigida a la iglesia de su viaje, donde los maestros judaizantes habían pervertido a muchos de los discípulos. Después, hermano, de su arresto, Pablo permaneció más de 5 años en prisión y luego 3 años en Cesarea, al menos 2 años en Roma. Pablo era un misionero que hacía uso de todas oportunidades para predicar el Evangelio de Cristo. No le importaba que estuviera preso o estuviera en otro lugar. Él tenía un celo por predicar el Evangelio que no le importaba el lugar ni el momento. La causa inmediata del viaje fue una petición en calidad de ciudadano romano de aquel emperador de Roma lo juzgara. Sus compañeros fueron Lucas y Aristarco. También iba a bordo un grupo de criminales convictos que lo llevaba para Roma, a fin de que murieran en los juegos de gladiadores, además de los soldados que lo guardaban y la tripulación. Eso lo podemos leer en el capítulo 27. Ahí nos narra la historia donde el Señor, a través de una visión, manda a Pablo a Roma a predicar el Evangelio, y ya, como bien sabéis, tiene que tomar un barco, y allí ocurren muchas cosas, y el Señor lo guarda. El Señor está con él, como dice el versículo 27 y 28 de los apóstoles. Podemos estar seguros de que en esa larga, peligrosa travesía, todos estos compañeros de viaje del apóstol Pablo escucharon el Evangelio, no tengo duda, porque él aprovechaba el momento, y aún en la travesía él le predicó el Evangelio a todos los que iban en el barco. Por fin Pablo llegó a Roma, la ciudad que por muchos años fue la meta de su esperanza. Él, como bien he dicho, el Señor le encomienda que tenía que ir a Roma, y él, toda su esperanza, todo su esfuerzo era de llegar a Roma y predicar el Evangelio, hacer la voluntad de su Señor. Su obra mayor en Roma fue escribir 4 epístolas que se encuentran entre los tesoros de la iglesia: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio
destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Se ha dicho que el fuego lo inició Nerón, el peor de todos los emperadores. Nerón declaró que había sido los cristianos a quien van a culpar, sino a los cristianos. De esa manera dio comienzo a una terrible persecución, ¿no?, que veremos más adelante. Torturaron y mataron a miles, entre ellos a Pablo, a quien crucificaron en el año 67 después de Cristo. Ahora entraremos en un tiempo de la Edad Oscura, un tiempo donde desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan, el último apóstol de Jesucristo, que abarca un tiempo de 68 hasta 100 años, que tenemos de las escrituras de un siglo. Del primer siglo, del 68 al 100, se conoce como la Edad Sombría, en parte porque las tinieblas de la persecución estaban sobre la Iglesia, pero en especial porque todos los periodos de la historia es de que menos sabemos tampoco. Fue un tiempo muy oscuro, porque ya no tenemos un siglo de historia en la palabra de Dios, en los hechos de los apóstoles. Ya no tenemos la clara luz del libro de eso, para que nos guíe, nos ayude, de Pablo, tales como Timoteo, Apolo o Tito. Algunos más fueron del registro. Durante 50 años en vano nos esforzamos por mirar hasta alrededor del año 120 después de Cristo con los registros de los padres primitivos de la Iglesia, aunque encontramos una Iglesia muy diferente en muchos aspectos a la Iglesia en los días de Pedro y Pablo. La caída de Jerusalén en el año 70 trajo un gran cambio en la relación del cristiano y el judío. En el año 66 después de Cristo, los judíos se levantaron en abierta rebelión, aunque nunca tuvieron esperanza de vencer. Los judíos no estaban preparados para la guerra, y menos contra un ejército de 250.000 de soldados disciplinados y experimentados en guerra. Había otra deficiencia en Judea, era que los judíos mismos estaban divididos y se mataban entre ellos. Triste, ¿no?, que entre ellos mismos se hacían la guerra. Pero Vespasiano, el general romano, condujo un gran ejército a Palestina, pero Roma lo llamó para ocupar el trono imperial y dejó la dirección de la guerra a su hijo, el general Tito. Él se conducía con un gran ejército a Roma, pero parece ser que lo llamó Roma para ocupar el trono imperial. Y el ejército, pues, al mando de su hijo, el general Tito, entró en Jerusalén, destruyendo la ciudad, mataron a miles de judíos, esclavizaron a otros. La nación judía, después de una existencia de 13 siglos, fue destruida. Su restauración se produjo en el año 15 de mayo de 1948. Después de que Tito entrase en la ciudad, los judíos y cristianos se separaron y un grupo pequeño de cristianos perseveró durante 2 siglos. Los ebionitas, la iglesia los consideraba apóstatas, ¿no? Alrededor del 90 después de Cristo, el cruel e indigno emperador Domiciano empezó una segunda persecución imperial contra los cristianos. Asesinó a miles de creyentes, sobre todo en Roma, Italia, ya que no fue una persecución de todo el imperio, sino esporádicamente y local como la de Nerón. En ese tiempo el apóstol Juan, el último de los apóstoles que vivía en Éfeso, lo prendieron y lo desterró a la isla de Patmos.
y alrededor del 69 después de Cristo, poco después de la muerte de Nerón, es probable que Juan muriera en Éfeso en el año 100 después de Cristo. Al principio del siglo II se había fundado una iglesia en todos los países y en casi todas las ciudades, desde el Tíber al Eufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Algunos creen que se extendió hasta España y Gran Bretaña en el occidente. En el año 112 después de Cristo, Plinio escribe una carta al emperador Trajano, declarando de que en la provincia de Asia Menor los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran todo una gran multitud, ¿no? Algo había ocurrido, la gente se estaban convirtiendo al evangelio y los templos paganos se estaban quedando vacíos. Y este tal Plinio escribe una carta al emperador Trajano, diciéndole: oye, que los templos se están quedando vacíos, la gente se están convirtiendo al evangelio. Al final del siglo I, toda la iglesia se está como regla de fe la doctrina expuesta por el apóstol Pablo y Pedro, la enseñanza de los apóstoles. El bautismo por inmersión era en todas partes el rito de iniciación de la iglesia. Por lo general se observaba el día del Señor, aunque no en forma estricta como en días separados. Mientras que la mayor parte de la iglesia era judía, se observaba el sábado. Sin embargo, el primer día de la semana lo fue desplazando a medida que aumentaba los gentiles en las congregaciones. Hay que recordar que antes de finalizar el ministerio del apóstol Pablo, la iglesia se reunía el primer día de la semana. Pero entre la iglesia gentil surgió la costumbre de celebrar en una reunión de la iglesia. Se trataba de una cena en la que cada miembro traía parte de su provisión. Era una reunión ordenada, ya que Pablo reprendió a la iglesia de Corintio por el trabajo como resultado del abuso de este método de cumplimiento, ¿no? Como viene en Corintio. Al final del siglo, la Cena del Señor era en todas partes un servicio celebrado en el lugar de reunión de los cristianos, pero no en público. Solo se admitía miembro de la iglesia. Tenemos como dato histórico, en el último superviviente de los apóstoles fue el apóstol Juan, que vivió en Éfeso hasta el año 100 después de Cristo, que murió. No hay datos de que hubiese sucesores en el oficio de apostolado. Alrededor del año 120 se hace mención de apóstol. Pero la historia cuenta que al parecer eran evangelistas que viajaban entre las iglesias pero sin autoridad. No que fueran apóstoles, sino que iban hombres que iban predicando el evangelio y creyeron que ellos eran apóstoles. Pero no tenemos datos convincentes de que el apostolado fuera algo sucesor, ¿no? Que el ministerio del apóstol hubiese sucesores. La Biblia no nos da datos sobre eso. Es evidente que no se respetaban mucho porque la iglesia se les recomendaban que no se hospedaran más de 3 días. A estos viajantes, a estos, digamos, apóstoles o evangelistas, no se les permitía estar más de 3 días como hospedados. Decir que en los hechos y en las epístolas de Pablo, los ancianos, presbiterios y obispos se mencionaba como si los dos títulos se aplicasen indistintamente a la misma persona, ¿no? Podemos leer un texto de la palabra del Señor, como es Primera de Timoteo. Vamos a compartir Primera de Timoteo 5:17.
donde dice la palabra del Señor: los ancianos que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan y predican y enseñan. Los ancianos, que significa presbítero o presbítero, eran ancianos que el mismo vocablo enseñaba que, como dice la Biblia, son llamados presbíteros, o obispos, o pastor. Es el mismo vocablo para la mención de la misma persona. Los diáconos se mencionan en la última carta de Pablo como oficiales de la iglesia. En los cultos se leía pasajes del Antiguo Testamento, de las cartas apostólicas, así como los evangelios. Si se cantaban salmos de la Biblia, himnos cristianos, las oraciones diferentes a las de la sinagoga, eran esporádicas las oraciones, ¿no? Se dirigían con toda libertad a los miembros, hermanos visitantes. Al final del servicio al menos se participaba de la cena del Señor. La norma de carácter moral era elevada, pero el tono de la vida espiritual era inferior de lo que había sido en los días primitivos apostólicos. Sin embargo, en todas partes la iglesia era fuerte, activa, creciente, se levantaba, dominaba en todos los ámbitos del imperio romano. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia, hermano, que empezó con la muerte de Esteban y que fue creciendo en extensión y creciendo en número, y que a través de grandes persecuciones, como hemos citado, el Señor multiplicaba a los miembros, multiplicaba a los convertidos. A través de grandes persecuciones, a través de grandes matanzas, a través de grandes sufrimientos, la iglesia iba creciendo. La iglesia estaba llena de gozo, llena de un fervor y una pasión por predicar el evangelio a través de las grandes tribulaciones que estaban viviendo, que cada vez que se levantaba un general había una persecución, pero eso no impedía que la iglesia avanzara, que la iglesia creciera en el nombre del Señor. En todo el mundo se predicó el evangelio a través de esta iglesia que empezó tan pequeña, pero cada vez se fue engrandeciendo sin importarle ningún obstáculo, sin importarle ninguna gran persecución, sin importarle cuánto había que pagar, cuánto había que pagar el precio por predicar el evangelio. A ellos no les importaban la situación, ni les importaba que hubiera esas grandes persecuciones para que ellos pudieran predicar el evangelio y llegase el evangelio a todos los confines de la tierra. Por eso, hermano, en esta mañana me gustaría dejar esta primera clase para darle gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor por poder compartir esta primera clase de la historia de la iglesia, y bueno, ya empezaremos más adelante con la segunda clase de la historia de la iglesia. Que el Señor nos bendiga